Buenos días, licenciado. Buen día, buen día. ¿Se ve la pizarrita? Sí, licenciado, vamos a ver. Ok, Sí, trabajen, demostrar eso, por favor. El primero que acabe, bueno, a medida que acaben van levantando la manito, por favor. Va uno,
A ver, vamos para ponernos de acuerdo en lo que todos debemos hablar lo mismo. Una primera cosa, sí quisiera recomendar a todos, me están escuchando, ¿no ve? Sí, les digo. Ok. Fíjense, supongamos que el alfabeto fuera AB. L1, que sea B, AB. L2, que sea lambda, 3As, AB. Entonces, L sub 1 unión L sub 2, ¿qué va a ser? Lambda AB, AA, B, ¿no? Por favor, miren todos la pantallita. Siempre que veo esta palabrita, demostrar, ni idea que esto se tome en cuenta. Esta no es una demostración. ¿Ya? Las demostraciones nunca con ejemplos. Eso vendría con la orden de verificar, por ejemplo. Pero de demostrar no es la manera. Bien. Entonces, como decíamos, sin flojera, por demostrar que L sub 1 es subconjunto de L1 unión L2. En lógica, para que esto sea verdad, ¿qué es lo que tengo que demostrar? El condicional sería, dada una palabra del conjunto del lenguaje de la izquierda, entonces esa palabra está en el lenguaje de la derecha. ¿Cierto? Entonces, si este condicional es verdadero, en ese momento estamos diciendo lo de arriba, por su definición. Entonces, empieza la demostración. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, suponer el antecedente lo comunicamos con esta palabrita, ¿no es? Sea W que pertenece a L1, por la regla de las premisas. Esto puedo escribir que W pertenece a L1 o W pertenece a L2. ¿Alguien me dice con qué estoy justificando eso? Perdón, ¿no se escuchó? ¿Qué se le da? Ley de adición. Adición, correcto. Adición. Que abajito haremos. Acá a la derecha, a gritos, ¿no? Es definición de unión. Esto significa que W pertenece a la unión de L1 con L2. Entonces, el justificativo ahí es definición de unión. Entonces, llegué al consecuente. ¿Lo ven? Eso era lo que quería demostrar.
Por el método de demostración condicional he demostrado desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, por demostración condicional he demostrado que si W está en L1, entonces W está en L1 unión L2. Y esto de acá no es nada más que la definición de inclusión. Entonces, L1 es subconjunto de L1 unión L2, ¿no? Y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces, dado un lenguaje sobre sigma, demostrar que L unión vacío es igual a L.
Vamos, por demostrar esa igualdad. Por definición de igualdad, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Para que se cumpla la igualdad se debe dar la doble inclusión. Entonces, el lenguaje de la izquierda debe ser subconjunto de L y el lenguaje de la derecha debe ser subconjunto de L unión vacío, ¿no? Entonces, para que la demostración esté completa, debo demostrar estas dos partes. Entonces, parte 1. Si me piden demostrar esa inclusión, en lógica, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Dada una palabra del lenguaje de la izquierda, entonces esa palabra debe estar en el lenguaje de la derecha. Entonces, de solo ver esto, ya hay la inspiración para continuar, ¿no ve? ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué se debe demostrar? El consecuente. Entonces, suponer el antecedente. Ahí va. Sea W que pertenece a L unión vacía. Por definición de unión, esto me dice que W pertenece a L o W pertenece a vacío, ¿no? Pero de solo escribir esto, aquí estoy metiendo algo falso, ¿no es cierto? En los 5 continentes escribir esto rapidito choca. ¿Está bien? Este pedacito. Porque la definición de vacío es que es un conjunto que carece de elementos. Entonces, esto de acá es falso. Entonces, eso nos hace recuerdo, hay un grupito de leyes lógicas que dice, si tengo una proposición o una proposición falsa, ¿a qué es equivalente esto? ¿Qué implica? Esto es simplemente P, ¿no? Entonces, de acá, esto significa que voy a tener, implica lógicamente W de L. Y llegué al consecuente, ¿no? Entonces, por demostración condicional, he demostrado desde el comienzo, W pertenece a L unión vacío, entonces W pertenece a L. Y esto, por definición de inclusión, no es nada más que L unión vacío subconjunto de L. Y eso era lo que quería demostrar, ¿no? Esa es la parte 1. ¿Qué me falta para que esté completo esto? Debo justificar cada pasito. Entonces acá, definición de unión. Acá, leyes de complemento. Acá, demostración condicional. Y esto es definición de inclusión. Parte 2. Entonces, para demostrar la parte 2, debo demostrar que si tengo una palabra en L, entonces esa palabra debe estar en L unión vacía. Empieza la demostración. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Entonces, sea W que pertenece a L. Entonces, puedo escribir que W pertenece a L o
W pertenece al vacío. ¿Qué estoy aplicando ahí? Adición. Y acá, esto significa que W pertenece a L unión vacío. Y llegué al consecuente. Entonces, por el método de demostración condicional, he demostrado desde acá hasta el final. W pertenece a L unión vacío. Y esto no es nada más que la definición de inclusión. L subconjunto de L unión vacío. ¿No? Y esto era lo que quería demostrar en la segunda parte. Demostrar, verdad. Para que esté completo, acá, esto es adición. Acá es unión. Acá es demostración condicional. Y acá es definición de inclusión. Ahora, he demostrado esto, es verdad. He demostrado esto, es verdad. Por adjunción, esto puedo escribir como que L unión vacío, subconjunto de L, y L subconjunto de L unión vacío, es verdad. ¿Ve? Y esto no es nada más que la doble inclusión. La doble inclusión es definición de igualdad. O sea, L1, perdón, L es igual a L unión vacío, ¿no? Por definición de igualdad. Y eso era lo que me pedían demostrar. Completito. Demostrar que L intersectado con el vacío es igual a vacío.
Bien, lo que vamos a hacer es para llamar la atención de aquellas personas que sin mucha reflexión pueden estar empezando la demostración como en los casos anteriores. Vamos a empezar así y les voy a mostrar cómo tendrían que darse cuenta que están en mal camino. ¿Ya? Entonces, por demostrar, sigo lo de antes y digo L intersección vacío debe ser subconjunto del vacío y vacío debe ser subconjunto de L intersección vacío. Entonces, parte 1, parte 2. Entonces, para la parte 1, si quiero demostrar esto, en lógica, ¿qué tengo que demostrar? Dada una palabra de la izquierda, entonces esa palabra está en el lenguaje de la derecha. Y empieza la demostración. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. Suponer el antecedente en inferencia, estoy diciendo, por la regla de las premisas, voy a suponer que esto es verdad. ¿No es cierto? Lo voy a escribir acá. Eso es lo que se interpreta al decir suponer el antecedente. Por la regla de las premisas, esto es verdad. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Demostrar el consecuente quiere decir que esto debe ser verdad. Pero nunca voy a poder, ¿no es cierto? Porque esto de partida es F. ¿Mm? Y les hago recuerdo, y esta es la partecita que a ustedes les tiene que molestar al momento de solamente hacer el plan. Este es el único caso que el condicional me da falso. Todo lo demás es verdad. Y este es el casito que tengo planteado en este momento. Si el consecuente es falso, este condicional ya es falso. Ya no me sirve para demostrar esto. Porque para que esta inclusión sea verdadera, este condicional debe ser verdad. Pero por lo que estoy viendo acá, ese condicional es falso. O sea, este camino no me sirve, ¿no? Si quiero ir por este lado, lo único que voy a mostrar es que estoy forzando, ¿no? No me sirve esto. Entonces, en todos los casos, en general, cuando se presenta esto de mostrar igual al vacío, hay que hacerlo por reducción al absurdo, ¿ya? Pues la demostración es por reducción al absurdo. Para demostrar por reducción al absurdo, tiene 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Negar lo que se quiere demostrar. ¿Cuál es el segundo paso? Deducir una contradicción. ¿Cuál es el tercer paso? Establecer lo que se quería demostrar. Entonces, lo vamos a hacer en tipo de inferencia para que se note. Entonces, premisa 1, negar lo que se quiere demostrar. L intersectado vacío es distinto de vacío por la regla de las premisas. Número 2, si este lenguaje es distinto de vacío, quiere decir que tiene elementos. Entonces existe un W que pertenece a L, intersección vacío.
Número 3, esto es por ser distinto de vacío, ¿no? Por definición de intersección, tengo W pertenece a L y W pertenece al vacío. Definición de intersección. Número 4, por simplificación, puedo sacar W pertenece al vacío. Por simplificación. Simplificación en 3. Número 5, por definición de vacío. ¿Cierto? 6, W pertenece al vacío y W no pertenece al vacío. Eso es justamente una contradicción, ¿no? Perdón, el justificativo no es ese, ¿no? El justificativo es adjunción. 4 y 5. Y ahí está la contradicción. O sea, aquí está el paso 2. Todito esto es el paso 2. Y finalmente, establecer lo que se quería demostrar. Entonces, L intersección vacío es igual a vacío. Este es el paso 3, ¿no? Y es lo que quería demostrar. Demostrar que L concatenado con lambda es igual a lambda concatenado con L y eso es igual a L.
Vamos rápido. A ver, hagamos L concatenado con lambda igual a L. Entonces, por demostrar que L concatenado con lambda es subconjunto de L y L es subconjunto de L concatenado con lambda. Bueno, acá hay que mencionar, ¿no? Tiene sus dos partecitas. Para ordenarnos. 1. El demostrar 1 en lógica me está diciendo que dado una palabra del lenguaje de la izquierda, entonces esa palabra está en el lenguaje de la derecha. Empieza la demostración. ¿Qué tipo de demostración es? Condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué debo demostrar? El consecuente. Suponer el antecedente sea W que pertenece a L concatenado con lambda. En realidad solo debería ser yo este pedacito, ¿no? El resto ya salió. Por definición de concatenación, significa que W se puede escribir como la concatenación de dos palabras, ¿no? X saliendo de L y Y saliendo de este lenguaje. Entonces acá, pues después ponemos en rojito. Eso significa que W es igual a XY y X pertenece a L y Y si pertenece a este lenguaje, como este lenguaje es unitario, no hay más posibilidades que estoy hablando de Y igual a lambda, ¿no ve? Porque es la única palabra que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa, si Y es lambda, estoy diciendo que W es igual a X lambda. ¿Y eso qué quiere decir? Que W, perdón, acá falta. Y X pertenece a L. ¿Esto qué quiere decir? Que W es igual a X y X pertenece a L. Y esto significa, fíjense, W es igual a X y X pertenece a L. Si W es igual a X, en lugar de X pongo W, lo que estoy diciendo es que W pertenece a L, ¿no? Y llegué al consecuente. Entonces, por el método de demostración condicional, he demostrado desde esto hasta
W pertenece a L. Y esto no es nada más que la definición de L concatenado con lambda, subconjunto de L. Listo la primera parte. Bueno, la de derecha a izquierda ya es prácticamente regresar. Justificaremos de este conjunto a este conjunto, estoy utilizando, de este paso a este paso, estoy utilizando concatenación de lenguaje, definición de concatenación. De acá a acá, estoy utilizando la definición de este lenguaje. De este a este paso, estoy reemplazando, ¿no? Reemplazar y. De este paso a este paso, es simplemente, ¿qué podemos decir ahí? Por la igualdad, ¿no? Acá, método de demostración condicional y acá, definición de inclusión. Listo, jóvenes. No se olviden que tienen harto para practicar. Quiero hacerles, por favor, es solamente con la idea de motivarlos un poquitito, ¿ya? O sea, después de lo que vamos a hacer, la única idea es decirles, está en sus manos salir airosos de toda esta parte. Jafet, Kadima, ¿entiendes todo lo que estamos haciendo? ¿Por qué crees que estás siguiendo sin problema la materia? Ajá. O sea, Jafet tiene la experiencia el trabajo que hace como auxiliar, tiene la experiencia en estructuras discretas, y yo estoy segurísimo que todo lo que está haciendo ahorita es como si ya conociera. O sea, el bagaje de estructuras discretas es importante. Entonces, si alguien está viendo que se está haciendo un poquitito en su vida el problema, ¿cuál es la solución? Agarrar estructuras discretas y dedicarse a eso con un poquito de tiempo, ¿no? Ahí está su solución. Tiempo en la silla, nada más. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, chao.